¿Sabías que hubo un momento en la historia de la humanidad en que todos hablaban un mismo idioma y compartían una misma visión del mundo? Un tiempo en que la humanidad estaba unida, pero esa unidad, lejos de ser utilizada para el bien, fue canalizada hacia la arrogancia y la desobediencia. Ese relato nos llega a través de la Biblia, en los capítulos 10 y 11 del libro de Génesis, donde encontramos uno de los episodios más fascinantes y simbólicos de la antigüedad: la construcción de la Torre de Babel. Antes de sumergirnos en esta historia, hagamos un repaso de lo que ya vimos en el video anterior. Allí, en el diluvio y Noé, comprendimos cómo la humanidad se había desviado tanto de los caminos de Dios que el mal se había multiplicado sobre la tierra. Entonces, vino el juicio del diluvio, que destruyó casi toda la vida humana y animal. Salvó a Noé, su familia y a los seres vivos que fueron resguardados en el arca. A través de ellos, Dios dio una nueva oportunidad a la humanidad. Ahora bien, el capítulo 10 de Génesis, conocido como la Tabla de las Naciones, es fundamental para entender el contexto de lo que vendrá. Se trata de un registro genealógico que nos muestra cómo los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los antepasados de los diferentes pueblos y naciones que habitarían la tierra después del diluvio. Puede que, a primera vista, estas genealogías parezcan un simple listado de nombres. Sin embargo, contienen un mensaje profundo. La humanidad, aunque provenía de un mismo tronco, se fue dispersando, ocupando territorios distintos y formando culturas diversas. Imaginemos por un momento ese escenario. Una tierra que comenzaba a repoblarse, familias extendiéndose en distintas direcciones, fundando ciudades, estableciendo lenguas, costumbres y estilos de vida. Génesis 10 no solo da cuenta de nombres y descendencias, sino que también refleja cómo surgieron los grandes pueblos de la antigüedad que más tarde serían protagonistas en la historia bíblica: los cananeos, los filisteos, los asirios, los babilonios. En definitiva, este capítulo funciona como un puente entre el nuevo comienzo, después del diluvio, y la diversidad cultural que marcaría a la humanidad. Dentro de esa lista de pueblos, aparece un personaje clave: Nimrod, bisnieto de Cam. La Biblia lo describe como un poderoso cazador delante de Dios, pero también como el fundador de reinos y ciudades que más tarde se erigían símbolos de arrogancia humana y desafío a lo divino, como Babel, Nínive y Asiria. Nimrod es más que un nombre en una genealogía. Representa la tendencia de la humanidad a organizarse bajo estructuras de poder que muchas veces se oponen a la voluntad de Dios. Su figura prepara el escenario para el relato de la Torre de Babel, pues es en el territorio de su reino donde se levanta esta colosal construcción. En este punto, es interesante detenernos un momento y mirar la historia desde una perspectiva cultural. El mundo antiguo estaba lleno de torres y templos escalonados, conocidos como zigurats, especialmente en la región de Mesopotamia, lo que hoy corresponde a Irak. Estas construcciones no eran meros edificios, eran centros religiosos y políticos que pretendían conectar el cielo y la tierra. Eran símbolos de poder humano, de control y de comunicación con las deidades. Cuando el Génesis nos habla de la Torre de Babel, es imposible no relacionarlo con estos zigurats mesopotámicos. Por eso, el relato bíblico no es solo una anécdota, sino también una crítica a una cultura que intentaba alcanzar lo divino por sus propios medios, olvidando la dependencia del Creador. Pero volvamos al flujo del texto bíblico. Génesis 10 nos presenta la dispersión natural de los pueblos, un desarrollo esperado tras el diluvio. Sin embargo, lo que encontramos en Génesis 11 es un contraste: un grupo de hombres
que en vez de dispersarse, decide unirse para levantar un proyecto común. Hasta aquí, la narrativa bíblica parece hacernos una pregunta. ¿Qué hará la humanidad con su capacidad de crear, de construir, de comunicarse? Es en este punto donde la historia se vuelve atrapante. La gente, que aún compartía un mismo lenguaje, comienza a reunirse en la llanura de Sinar, en la región de Mesopotamia. Allí surge la idea: vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre para no ser esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Con estas palabras, Génesis 11 introduce el corazón del conflicto. La motivación no era simplemente arquitectónica ni estética. No se trataba de una necesidad práctica, sino de un deseo de gloria humana, de hacerse un nombre, de consolidar el poder propio, sin depender de Dios. El temor a ser dispersados los llevó a rebelarse contra el mandato divino que había dado después del diluvio: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Génesis 9:1. En vez de extenderse y poblar toda la tierra, la humanidad se concentraba en un solo lugar, buscando levantar un monumento a sí misma. Aquí vemos un patrón que se repite a lo largo de la historia bíblica y también de la humanidad. Cuando los hombres se organizan sin Dios, el resultado suele ser arrogancia, centralización de poder y olvido del propósito original. La torre que planeaban levantar no era solo un edificio alto, era un símbolo de independencia frente al Creador, un intento de alcanzar el cielo por mérito propio. Y aquí quiero detenerme para hablar directamente con vos que estás mirando este video. ¿No te suena familiar esta actitud? ¿Cuántas veces vemos en nuestra sociedad proyectos gigantescos construidos con esfuerzo humano, pero vacíos de propósito espiritual? Edificios imponentes, tecnologías asombrosas, logros increíbles, pero que muchas veces se convierten en torres modernas de Babel, símbolos de orgullo más que de servicio. Recordá también que ya lo vimos en el video anterior con el diluvio. La corrupción y el orgullo llevaron al juicio divino. Y ahora, otra vez, parece que la humanidad no aprendió la lección. Si este video te está gustando y sentís que te ayuda a comprender mejor estas historias antiguas, te invito a que le des me gusta y te suscribas al canal. Así seguimos juntos, explorando el libro del Génesis y descubriendo todo lo que tiene para enseñarnos. Este es el escenario en el que se desarrolla uno de los relatos más icónicos de la Biblia. Una humanidad unida, con un mismo idioma, pero con un propósito equivocado. Una ciudad en construcción, una torre que aspira a tocar el cielo, y detrás de todo, el eco de una desobediencia que tarde o temprano tendrá consecuencias. La imagen es poderosa. Hombres y mujeres reunidos en la llanura de Sinar, con un mismo idioma, con un propósito claro y con la determinación de dejar una huella en la historia. El sonido de los ladrillos siendo cocidos al fuego, el bullicio de la gente organizándose, las órdenes de los jefes resonando en un mismo idioma que todos comprendían. El proyecto estaba en marcha y la torre comenzaba a elevarse hacia el cielo. La Biblia describe que la humanidad había desarrollado una tecnología básica pero efectiva para su tiempo, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Génesis 11:3. Este detalle, que a veces pasa desapercibido, es fundamental. No estaban usando piedra, que era escasa en la llanura mesopotámica, sino ladrillos cocidos, lo que permitía construir en altura. Este pequeño versículo revela cómo la capacidad humana de innovar
y adaptarse, se ponía al servicio de un propósito equivocado. La torre no era solo un desafío arquitectónico. En el contexto cultural de la época, levantar una torre cuya cúspide llegara a los cielos implicaba construir un puente hacia lo divino. Los zigurats mesopotámicos eran precisamente eso, estructuras escalonadas que pretendían conectar la tierra con los dioses. Allí, en sus cimas, se ofrecían sacrificios y se realizaban rituales, como si los hombres pudieran ascender por sus propios medios hacia lo sagrado. La motivación de los constructores era clara: hacerse un nombre, consolidar una identidad común que los librara del temor a la dispersión. Querían seguridad, unidad y fama. Sin embargo, detrás de ese deseo, aparentemente legítimo, se escondía la soberbia, la negación de Dios como centro de la vida humana. Detengámonos un momento a pensar en el eco que este relato tiene hoy. ¿Cuántas veces nuestra sociedad persigue proyectos que parecen grandiosos y unificadores, pero que en realidad nacen del orgullo y del miedo? Edificamos torres modernas de acero y cristal, levantamos sistemas tecnológicos, creamos símbolos de poder, pero muchas veces olvidamos el propósito verdadero: vivir en comunión con nuestro Creador y extender el bien sobre la tierra. La narración bíblica continúa con una escena que contrasta lo humano con lo divino. Mientras los hombres se esfuerzan por levantar su torre, el texto dice: «Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres». Génesis 11:5. La ironía es evidente. Los hombres pensaban que estaban construyendo algo que alcanzaría los cielos, pero desde la perspectiva divina, la obra era tan pequeña que Dios tiene que descender para verla. Este recurso literario nos recuerda que, por más grandes que sean nuestros logros, siempre son limitados frente a la grandeza del Creador. Aquí comienza a revelarse el juicio divino. Dios observa no solo la torre, sino la intención del corazón humano. He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Génesis 11:6. La unidad, que en sí misma es buena, se había convertido en un arma peligrosa cuando estaba dirigida hacia la soberbia. Unidos, los hombres podían emprender cualquier proyecto, pero sin la guía de Dios, esos proyectos terminarían alejándolos aún más de su propósito. La decisión divina es entonces clara: descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Génesis 11:7. El contraste es notorio. La humanidad decía: vamos, edifiquemos una torre. Dios responde: descendamos y confundamos su lengua. Lo que los hombres construían para mantenerse juntos, Dios lo convierte en motivo de dispersión. Imaginemos la escena. Obreros que hasta ese momento se entendían perfectamente, de pronto empiezan a hablar idiomas distintos. Un albañil pide ladrillos y su compañero entiende arena. El capataz da una orden y los obreros no comprenden. El bullicio de la obra se convierte en un caos de voces mezcladas. La torre, que había comenzado con tanto entusiasmo, se detiene entre la confusión y la frustración. Allí, donde reinaba la unidad, ahora surge la incomprensión. La ciudad queda inconclusa y la torre se convierte en un símbolo de fracaso. El lugar recibe el nombre de Babel, que significa confusión. Lo que pretendía ser un monumento a la gloria humana se transforma en recordatorio de la limitación del hombre frente a Dios. Este momento marca un punto de inflexión en la historia bíblica. Hasta aquí, la humanidad había actuado en conjunto, pero a partir de Babel, los pueblos se dispersan definitivamente,
multiplicando lenguas, culturas y territorios. El plan de Dios de llenar la tierra se cumple, aunque no de la manera obediente que había esperado. Vale la pena hacer una conexión con lo que vimos en el diluvio. En aquella ocasión, la humanidad se había llenado de violencia y corrupción. Ahora, se llena de orgullo y autosuficiencia. En ambos casos, la respuesta divina es un límite. El diluvio que puso fin a una generación corrupta y la confusión de lenguas que frustró la soberbia de Babel. Y vos, que estás mirando este video, ¿alguna vez te encontraste construyendo tu propia torre de Babel? Tal vez un proyecto personal, un sueño, un objetivo que parecía noble, pero que en el fondo solo buscaba engrandecer tu nombre sin tener en cuenta a Dios. Esta historia no es solo un relato del pasado, es un espejo que nos invita a examinarnos hoy. La confusión de lenguas fue el punto de quiebre. La gran obra quedó inconclusa, la torre se detuvo y la ciudad, que había nacido con tanto entusiasmo, quedó marcada para siempre con el nombre de Babel, confusión. Lo que pretendía ser símbolo de poder y unidad, terminó convertido en un recordatorio de los límites humanos frente a la grandeza de Dios. Pero el relato no se detiene allí. La dispersión que siguió a la confusión de lenguas tuvo un impacto profundo en la humanidad. Los grupos, que hasta ese momento habían compartido un mismo idioma, comenzaron a separarse, buscando asentarse con quienes podían comprenderse. Poco a poco, estas familias se alejaron unas de otras, poblando regiones distintas, dando origen a culturas, costumbres y naciones diferentes. Así, lo que los hombres temían, ser esparcidos sobre la faz de la tierra, terminó cumpliéndose de todos modos. Y aquí se revela un principio que atraviesa toda la narrativa bíblica. Cuando la humanidad se resiste a los planes divinos, tarde o temprano, esos planes se cumplen, aunque no de la manera deseada por los hombres. Dios había mandado a llenar la tierra, y la humanidad, que quiso permanecer unida en un solo lugar, terminó dispersa, pero bajo la acción directa de su Creador. Este momento es crucial para entender el resto del Antiguo Testamento. La diversidad de lenguas y pueblos, que a veces es vista como un castigo, también puede comprenderse como parte de un diseño que enriquece la historia humana. La multiplicidad de culturas, territorios y tradiciones encuentra aquí su punto de partida. No obstante, la dispersión también trajo consigo un desafío: la separación del hombre respecto a sus semejantes. La incomprensión, que antes no existía ahora, se convirtió en una barrera. Lenguas distintas significaban dificultades para comerciar, para comunicarse, para unirse en proyectos comunes. La humanidad había querido elevarse hasta el cielo, pero terminó fragmentada sobre la tierra. Resulta interesante reflexionar sobre cómo este episodio dialoga con el presente. A lo largo de los siglos, la diversidad de lenguas ha sido una fuente de riqueza cultural, pero también de conflictos, guerras y divisiones. Muchas veces, las diferencias lingüísticas y culturales han generado muros entre pueblos. El relato de Babel no solo explica el origen de esa diversidad, sino que también nos recuerda que cuando la comunicación se rompe, los proyectos comunes se tambalean. Ahora bien, la dispersión de los pueblos no es el final de la historia, sino el inicio de una nueva etapa. Génesis 10 ya nos había mostrado cómo los descendientes de Noé se expandían en distintas direcciones. Ahora, con la confusión de lenguas, esa dispersión se acelera y se profundiza. Los pueblos se asientan en Mesopotamia, Egipto, Canaán y más allá, en regiones que con el tiempo darían lugar a grandes imperios. Entre esas naciones
surgidas tras Babel, varias serán protagonistas en los relatos bíblicos posteriores. Los descendientes de Cam, por ejemplo, poblaron Canaán y Egipto, que más tarde se convertirán en escenarios de la historia de Israel. Los descendientes de Jafet se expandieron hacia Europa y Asia Menor. Los de Sem permanecieron en la región del creciente fértil, y de su linaje nacería Abraham, el gran patriarca que Dios llamaría en Génesis 12. Aquí aparece un punto fundamental. La historia de Babel prepara el terreno para la elección de un pueblo. La dispersión de naciones y lenguas muestra la humanidad dividida, incapaz de unirse bajo un propósito santo. Entonces Dios decide comenzar un nuevo capítulo a través de un hombre, Abraham, y de su descendencia, Israel. Lo que Babel fracturó, el plan divino buscará restaurar a través de un pacto, una promesa y un camino de redención. Detengámonos un instante en la figura de Abraham, aunque aún no hemos llegado a su relato. Después de Babel, el mundo estaba lleno de pueblos dispersos, culturas diversas y lenguas distintas. En medio de ese panorama, Dios eligió a uno, no por su grandeza, sino por su fe. La historia de Babel, con su fracaso colectivo, resalta aún más la necesidad de una relación personal con el Creador. Allí, donde la humanidad unida en el orgullo fracasó, un hombre dispuesto a confiar en Dios abriría la puerta a una nueva etapa. Podemos pensar que Babel y Abraham son como dos espejos contrapuestos. En Babel, los hombres se juntan para hacerse un nombre. En Abraham, Dios llama a un hombre y promete engrandecer su nombre. En Babel, los hombres quieren construir un camino hacia el cielo. En Abraham, Dios desciende y establece un pacto. La comparación es inevitable y nos muestra que la respuesta al fracaso humano no es más esfuerzo, sino fe en la voluntad divina. La dispersión también nos deja otra lección. La diversidad no es en sí misma negativa. Aunque nació de un acto de juicio, también refleja la creatividad de Dios, que permite que múltiples lenguas, costumbres y tradiciones florezcan. La unidad sin Dios es peligrosa, pero la diversidad, bajo su dirección, puede convertirse en riqueza. La clave está en el propósito que guía a la humanidad: orgullo o dependencia, autosuficiencia o fe. Es imposible no pensar en cómo este relato conecta con lo que sucede siglos después en el Nuevo Testamento, en el día de Pentecostés. Allí, los discípulos de Jesús reciben el Espíritu Santo y comienzan a hablar en diferentes lenguas, pero esta vez no para dispersar, sino para unir. Personas de distintas naciones y lenguas escuchan un mismo mensaje en su propio idioma. Pentecostés aparece entonces como una respuesta divina a Babel. Lo que fue confusión, Dios lo transforma en comunicación. Lo que fue dispersión, Dios lo convierte en unidad en Cristo. Esta visión más amplia nos invita a mirar Babel no solo como un castigo, sino también como un punto de partida hacia una historia de redención. La humanidad fragmentada por la soberbia encuentra en Dios la posibilidad de ser restaurada en la diversidad. Y vos, que estás siguiendo este video, pensá en esto. ¿De qué manera la historia de Babel se refleja en tu propia vida? ¿Has sentido la tentación de construir proyectos por tus fuerzas, buscando solo tu nombre, y luego experimentaste la confusión y la dispersión? Tal vez la enseñanza de este relato sea justamente esa. No importa cuán alto construyas, si lo haces sin Dios, tarde o temprano, el edificio se derrumba. Pero si lo haces con Él, aún lo pequeño puede trascender. Así, la historia de la Torre de Babel no termina en la confusión, sino que abre la puerta a una esperanza mayor. Desde esa humanidad dispersa, Dios levantará a Abraham, y a partir de él,
un pueblo que será bendición para todas las naciones. En ese contraste está la clave. Del fracaso humano surge la oportunidad para la gracia divina. La historia de la Torre de Babel nos deja una imagen que atraviesa el tiempo, una construcción inacabada, detenida en medio de la confusión, símbolo eterno de los límites de la soberbia humana. Allí, donde los hombres quisieron levantar un monumento a su propia gloria, lo único que quedó fue un recordatorio de que sin Dios no hay proyecto que perdure. Si miramos hacia atrás, podemos notar cómo el Génesis insiste en mostrarnos un patrón. En el diluvio, la violencia y la corrupción de los hombres llevaron al juicio divino. En Babel, fue la arrogancia y la autosuficiencia las que produjeron la dispersión. Dos relatos distintos, pero unidos por un mismo mensaje. La humanidad, cuando se aleja del propósito de Dios, termina enfrentando las consecuencias de sus propios actos, y así, como Noé se convirtió en el punto de partida para una nueva humanidad después del diluvio, ahora la historia se prepara para dar un nuevo giro con otro personaje que marcará un antes y un después. Abraham. En Babel, los hombres dijeron: hagámonos un nombre. En el próximo capítulo, Dios le dirá a Abraham: haré de ti y un gran pueblo, y engrandeceré tu nombre. La diferencia es clara. Mientras la torre simboliza el intento humano de alcanzar el cielo con sus propias fuerzas, la vida de Abraham representará la confianza en que es Dios quien eleva y engrandece al que cree. La transición es perfecta, de un proyecto colectivo fallido a un llamado personal que abrirá la puerta a un pueblo destinado a ser bendición para todas las naciones. Y no deja de ser curioso cómo, aunque la humanidad quedó fragmentada en lenguas y pueblos, el plan de Dios siempre estuvo dirigido a la unidad verdadera, aquella que no se sostiene en ladrillos y asfalto, sino en la fe. La dispersión de Babel, que parecía un final, se convierte en el escenario donde Dios mostrará que su propósito es más grande que cualquier obra humana. Si hoy miramos el mundo, todavía podemos ver reflejada la tensión de Babel. Vivimos rodeados de proyectos gigantescos, de logros tecnológicos y de construcciones que desafían la imaginación. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Los levantamos para servirnos a nosotros mismos o para honrar a Dios? La historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias torres, sobre esos sueños y ambiciones que a veces construimos sin darnos cuenta de que dejamos al Creador afuera del plano. Recordad cómo todo comenzó. En la llanura de Sinar, los hombres querían evitar ser esparcidos. Sin embargo, terminaron dispersos. Lo que temían les sucedió de todos modos. Y así sucede también en nuestras vidas. Cuando nos movemos por miedo o por orgullo, los resultados suelen ser opuestos a los que buscamos. Pero cuando confiamos en Dios, hasta las dispersiones pueden transformarse en caminos hacia algo mayor. Al pensar en esto, no podemos dejar de conectar con lo que ya vimos en el diluvio. Allí aprendimos que Dios no destruye sin antes dar una oportunidad. Y ahora, en Babel, aunque confunde las lenguas y dispersa a los pueblos, también prepara el terreno para un nuevo comienzo, porque de esa humanidad dispersa surgirá un hombre que escuchará su voz y responderá con fe. Esa será la historia de Abraham, y con ella el inicio de un pueblo llamado a ser luz entre las naciones. Por eso, si este video te ayudó a comprender mejor este pasaje y a reflexionar sobre tu propia vida, te invito a que le des me gusta, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así podremos seguir compartiendo juntos
cada capítulo del Génesis y descubrir las lecciones que todavía tienen para nosotros. En el próximo video, nos adentraremos en la vida de Abraham. Veremos cómo Dios lo llama a dejar su tierra, a confiar en una promesa que parecía imposible, y cómo ese llamado no solo marcó su destino, sino que cambió la historia de la humanidad. Después de la confusión de Babel, conoceremos la historia de un hombre que, con fe, comenzó un camino hacia la verdadera bendición. Y ahora, la pregunta final queda para vos. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás construyendo en tu vida? ¿Una torre que busca tu gloria personal o un camino de fe que se apoya en la voluntad de Dios? La respuesta no está en el cielo distante, sino en tu corazón. Y es allí donde comienza la verdadera edificación.